aquí a la mano. En la parte frontal aparece la figura de Justo Rufino Barrios, general Justo Rufino Barrios, presidente de la República de Guatemala, 1873, 1800, no se lee bien, ya no leo yo bien, pero por ahí estamos. Y Ronaldo Robles, creo que se llama, periodista, hacía un esbozo especialmente sobre la reforma liberal. Entonces decía, ¿cómo es posible que bicentenario y cómo es posible que se le dé tanta importancia especialmente a Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Pero son momentos históricos que se dieron, ¿verdad? Don Justo Rufino Barrios y toda la camaradería, incluyendo los García Granados, fueron las personas que de alguna manera llegaron al poder y hasta la fecha muchos de sus descendientes siguen disfrutando de las mieles de la riqueza que en aquel entonces se dio. Se hicieron grandes obras en Guatemala, como la Avenida La Reforma, durante toda esa época se introdujo lo que era el ferrocarril, etcétera. Hubieron muchas innovaciones con respecto a la reforma liberal, que iba de la mano, especialmente en el contexto de carácter internacional, ¿verdad? Desafortunadamente, a veces la historia está, como no leemos mucho, solo miramos un lado de la parte bonita, ¿va? Ustedes. Generalmente los gobiernos corruptos nunca hablan de la historia que realmente se suscitó, la problemática que se dio, sino que a veces solo los logros y de vez en cuando algún tipo de censura que se le hace al presidente, pero en general prácticamente fue un tirano, a ustedes, un dictador, y que de alguna manera dañó mucho, especialmente al sector indígena en aquel entonces. La fuerza de trabajo fue otra vez seleccionada de los grupos de indígenas y los mestizos más pobres en condiciones paupérrimas, regalando y distribuyendo tierra que no le pertenecía, sino que fueron expropiadas las tierras comunales. ¿Se acuerdan que en política agraria colonial vimos tierras comunales? Muchas de estas tierras fueron quitadas a las comunidades indígenas y repartidas especialmente entre los amigos del presidente y toda esa camaradería, especialmente de la época liberal. Era muy contradictorio porque estamos hablando de una ideología eminentemente liberal donde se habla de democracia, y lo que menos tenía durante este gobierno fue democracia, porque de alguna manera se vieron afectados seriamente las garantías individuales, especialmente de los individuos en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, hablar de Justo Rufino Barrios, el libertador de esos, solo en la mente de la gente que se benefició, pero la mayoría de la población realmente estuvo al margen de ese poder que realmente se suscitó en aquel entonces, ¿verdad? Este era un personaje que de alguna manera era de San Marcos, ¿verdad? Su papá era agricultor, tenían una medio finca por allá. Estudió en Quetzaltenango, estudió Derecho en la Universidad de San Carlos, donde recibió el título de notario público. Se dice que de alguna manera tuvo que exilarse, no exiliar, autoexilarse. Aparentemente era muy mujeriego a ustedes y había tenido relaciones extras con una muchacha de allá, y lo andaban buscando para cobrarle la deuda y huyó especialmente hacia México. Y después por ahí, ya dentro de su gobierno se logró casarse por ahí con una muchacha quien le doblaba la edad, creo que tenía como 16, 17 años. ¿Verdad? Entonces, los personajes a veces de la historia, hasta que uno no los lee detenidamente y no puede sacar sus conclusiones, uno a veces
Cuando yo escucho a veces las cuestiones de independencia y un montón de situaciones, a veces me enoja, pero porque la gente, los maestros solo hablan de lo bonito, pero ahí sí hay un montón de situaciones y realmente la realidad es otra. ¿Va? Ustedes que lo que vivimos, lo que compartimos o los que interactuamos con diferentes tipos de sectores sociales, nos damos cuenta que aún nuestra independencia sigue siendo muy débil, ¿va? Ustedes muy fragmentada y se le traslada a veces a los niños aquellos poemas y aquellos cantos y realmente nuestra realidad es diferente, ¿va? Hoy en Guatemala nos hemos visto deshumanizados. Diariamente fallecen 60, 70 personas que integran los núcleos familiares de muchos individuos. Para ustedes, me ha tocado conocer casos de familias, de amigos totalmente destruidas, las familias con la muerte de las personas, de sus familiares, y es doloroso a ustedes, y estos promoviendo otro tipo de actividad, en lugar de ser, debemos de ser un país mucho más solidario, algo que de los valores nos hacen falta, ¿verdad? Entonces lo que vamos a establecer hoy es la reforma liberal de 1871 a 1885. Y dentro de estos, ¿qué fue lo que se dio? ¿Va? ¿Por qué reforma? Por Dios. Y cómo fue que de alguna manera, incluso se recuerdan que Vicente Serna, pues, se había reelegido de alguna manera y había ostentado este poder de reelección. Se dieron con unas elecciones muy reñidas. Y esto de manera había creado cierta conflictividad entre los diferentes sectores de carácter liberal. En aquella época estábamos hablando de un desarrollo más tecnológico, ¿va usted? El positivismo. Y Serna no había seguido el patrón prácticamente el programa de Rafael Carrera en el cual no habían cambios. Y era necesario por el hecho de que, por lo menos en Guatemala, el problema, especialmente en el área económica, especialmente la grana, había decaído enormemente, ¿va? Y se hacía necesario otras implementaciones para poder sacar a Guatemala adelante. Entonces, en el primer eh, pensamiento liberal era, se recuerdan de don Mariano Galvez, el programa que quiso implementar, pues si no era malo, el problema fue que lo quiso imponer a la fuerza. No se respetaron las costumbres y tradiciones, especialmente en aquel momento. Y el doctor Mariano Alves tuvo el conflicto constante y permanente con la Iglesia Católica, la cual se volvió un actor muy combatiente en contra de las ideas en aquel entonces del pensamiento de carácter liberal. La ideología no pudo volver a tener los mismos destellos de grandeza, especialmente con el gobierno de Rafael Carrera. Mantuvo una carrera a pesar de que dentro de su programa estuvo en varios periodos para ustedes. El problema fue que siempre se acudió a él en un momento determinado y Carrera no quería saber absolutamente nada de los liberales. Entonces siguió manejando el periodo de conservador, su alianza especialmente con la iglesia y con aquellos sectores sociales que no querían cambio, ¿verdad? Estaban bien económicamente, mientras la grana estuvo de moda, ¿va? Ya en el siglo XVIII y XIX, perdón, había que agregar especialmente el desarrollo de la revolución industrial, la invención de la hélice y su aplicación a los buques de vapor hizo que la comunicación entre las naciones fuera más frecuente, rápida y regular. La locomotora de vapor facilitó la comunicación entre las naciones y que fuese más frecuente. El telégrafo y el teléfono y otros medios de comunicación dieron prosperidad a los negocios que condujo a una economía
mundial en crecimiento en aquel entonces. El otro elemento importante que de alguna manera fue un factor que determinaron el triunfo del movimiento liberal, era lo que habíamos comentado anteriormente, que era la grana, al decaer de alguna manera, pues el colorante que se creó en Alemania artificial, pues vino definitivamente a afectar las exportaciones de Guatemala en aquel momento, que era uno de los países de mayor exportación, especialmente de grana en el mundo, ¿verdad? Si no el primero, era uno de los grandes en aquel entonces, ¿verdad? Esta es la figura de don Justo Urbino Barrios y de don Miguel García Granado, ¿verdad? Este era el antiguo edificio de lo que era el hospital militar. Estaba en la Avenida de la Reforma. Hoy lo volvieron a reconstruir otra vez, ¿verdad? Durante el conservadurismo había sido la grana que más tarde decayó. Urgía transformar la economía guatemalteca y buscar un sustituto. Ese sustituto va a ser el café. Se mencionaba que durante ese tiempo, de alguna manera, pues el café estaba más o menos como una situación de carácter decorativo. Las personas dicen que venían a veces de otros países de Europa. Para ellos era más caro consumir una taza de café en Guatemala que en Europa, porque realmente era muy poca la producción que se hacía en aquel entonces solo para algún tipo de familia, pero en general casi no se consumía a ustedes. Entonces dice, sin embargo, era necesario salvar ciertas dificultades esenciales para que esto se llevara a cabo. La tenencia de la tierra, vías de comunicación, infraestructura, puertos y carretera. Aquí podemos ver todavía algunos de la infraestructura que en aquel entonces se manejó durante el gobierno de Justo Urbino Barrios, que fueron tramo de Escuintla a San José, Escuintla a Guatemala, Retauleu Champerico y el norte, fue especialmente en el gobierno de Reina Barrios. Hablaba de esta infraestructura porque de alguna manera era el modo de trasladar especialmente el café hacia las zonas de exportación, especialmente en los puertos. Yo les decía, este personaje que escuchaba hoy decía, digamos, para él tomaba dos elementos importantes que se daban especialmente dentro de lo que era la reforma liberal, y decía era la expropiación especialmente de las tierras comunales que se dieron en aquel entonces, y la mano de obra. Se tuvo que crear un instrumento de carácter jurídico llamado reglamento de jornaleros para obligar de alguna manera a los indígenas y mestizos a trabajar en las fincas. Pero no fueron afectados solo estos intereses, ¿verdad? Ustedes se recordarán que con el gobierno del doctor Mariano Galvez, la institución que más se vio afectada fue la iglesia. Cuando regresa otra vez Carrera, la iglesia católica vuelve a tener los mismos privilegios, pero ahora que ya cae el gobierno conservador y llegamos a una reforma liberal, otra vez la iglesia católica es, digamos, víctima especialmente del pensamiento liberal, y muchas de sus propiedades realmente fueron y especialmente para la producción del café a ustedes. Y de alguna manera se dice que solo fueron beneficiados especialmente los amigos, especialmente del presidente, ¿va? Por ahí todavía hay gente como los que mantienen los grandes ingenios azucareros en Guatemala, todavía siguen en poder de estos. En fincas, especialmente en la parte de occidente, todavía hay grandes extensiones o grandes latifundios que siguen siendo
estando en manos de pocas personas que de alguna manera han logrado mantener ese control, especialmente en esa área. Ustedes, dentro de los caudillos principales que se dan durante aquel entonces van a ser dos. Uno va a ser don Miguel García Granados, va a ser jefe del movimiento reformador, nació en España, se hizo cargo de la presidencia el 30 de junio de 1871 al 28 de diciembre de 1872, como año y medio. Justo Rufino Vargas, nacido en San Marcos, para ustedes, de padres agricultores, graduado de abogado y notario de Losac, temperamento fuerte, gobernó como dictador entre 1873 y 1889 y murió en una batalla llamada Chalchuapa, tratando de reunificar lo que era Centroamérica, con las ideas que en un momento determinado tenía Justo Rufino Barrios de la reunificación centroamericana. Le trajo también serias consecuencias a Guatemala, porque Guatemala logró alcanzar un desarrollo económico muy, muy fuerte en el área del café, ¿va usted? Hace muchísimos años Guatemala era uno de los productores más grandes del mundo, fíjense ustedes, el siglo pasado, a principios era productor fuerte, ¿va ustedes? Pero presidentes como García, como Justo Rufino Barrios, realmente hicieron que cayera mucho la economía del país, porque él trató de unificar un ejército centroamericano y los gastos de alguna manera corrían a cargo de Guatemala. Ustedes, entonces despilfarraron el dinero de diferente manera, tratando de reunificar en famosas fiestas, etcétera. Ustedes, fue un desastre como administrador, especialmente de las rentas del Estado de Guatemala. Las reformas en la vida nacional, de alguna manera, más importantes que se tuvieron fueron en la hacienda pública. Se abolieron los impuestos al café sobre bienes inmuebles, tabacos, licores, vialidad, caña de azúcar. Se crearon el Banco Nacional Agrícola Hipotecario de Occidente, de Guatemala, el Banco Americano. Algunos de ellos pues quebraron, ¿verdad ustedes? Es importante señalar, ¿verdad ustedes?, que para la implementación del café, aparte que se necesita tener buenas tierras. Y en aquel entonces las buenas tierras estaban en manos de las comunidades indígenas. Al principio las alquilaron, ¿verdad ustedes? Las prestaron, pero más adelante empezaron a entrar en desconfianza, ya no querían darlas y entonces lo que hicieron fue expropiar ese tipo de tierras, ¿verdad? Pero la tierra no hay quien la trabaje, no tiene valor, se crea un reglamento de jornaleros. Bueno, ya está el reglamento, están las tierras, pero habían otros dos elementos que generalmente eran muy importantes. Dentro de estos elementos importantes que tenemos sería un tercero, es la infraestructura. Con la grana no había problema de poder trasladar ese producto como cargado en mula, en carretas, etcétera. Pero ustedes se pueden imaginar echarse a la espalda un par de quintales o una persona que quisiera, era imposible. Y por eso se hizo necesario crear una infraestructura mejorada, ustedes. Y el ferrocarril fue una solución para este tipo de empresa. Se dice que incluso parte del ferrocarril, porque Justo Rufino Barrios era, aparte de que sus papás tenían una finca, amplió sus dominios, ¿no? Ustedes se hicieron más grande la finca que tenían, e incluso parte de ciertos ramales ferroviarios llegaban especialmente a la finca de Justo Rufino Barrios, que también exportaba café, ¿va? Beneficiándose también en ese entonces de ese poder. De una manera, el sembrar café no se da de la noche a la mañana, ¿va ustedes? Parece que tiene un proceso como de 2 años y medio, 3. Mientras se siembra eso,
hace falta capital. Ya 2 años sin trabajar tierras o 3 años es complicado. Y entonces se crearon por eso los bancos. Entonces el Banco Nacional Agrícola Hipotecario Occidente y Guatemala Americano empezaron a dar préstamos, especialmente a estos terratenientes. Como garantía se daban especialmente las cosechas o propiamente las tierras para ustedes. Entonces eran 4 elementos importantes para poder producir como monocultivo el café, ¿va? Que de alguna manera pues va a traer cierta prosperidad a Guatemala, pero echada por la borda. También se da en la industria la fábrica de tejidos Cantel y tiene muchísimos años todavía. Creo que hay un par de sucursales en Guatemala. La fábrica de cemento Novela, empresa fosforera y fábricas de aguardiente o de guaro a ustedes. En la agricultura, dentro de la forma se dio el impulso de la caña de azúcar, cacao, quina, banano y el más importante va a ser el café. Como vemos, hay un mejoramiento para mejorar, para hacer las condiciones de vida especialmente mejores en aquel entonces, pero como podemos ver, solo va dirigida especialmente para aquellos sectores que de alguna manera poseen no solo la capacidad de tener tierras, sino la capacidad económica. Necesidades para la implementación, especialmente del desarrollo café, comunicaciones, construcción de carreteras, hay vías férreas, teléfonos, actividad postal, ¿verdad ustedes? Se da la expropiación de los bienes de la iglesia, hay una libertad testamentaria, expropiación de tierras comunales, inicio de las pequeñas propiedades de latifundio, de la propiedad privada de latifundios. Trabajo, se va a dar un reglamento de jornaleros, institución jurídica que dotó a los terratenientes especialmente de mano de obra. Y en educación atendieron la enseñanza elemental, pero descuidaron la educación superior. La universidad perdió su autonomía y fue puesta bajo la instrucción pública, incluyendo que de alguna manera hasta extranjeros como José Martí, de alguna manera dieron clases en la universidad. Escuelas facultativas fueron creadas en aquel entonces durante el gobierno de la Reforma Liberal. Otro elemento importante y también muy doloroso, podríamos decir, en el aspecto político que se dio en aquel entonces era el tratado que se hizo con México, límites limítrofes que se dieron. Dentro de esto se encontraba el diferendo, especialmente con lo que era Chiapas y Soconusco. En el caso de Soconusco, era un estatus especial por parte de México. Consistía que mientras ellos entablaban ese diálogo de situación, ellos no ejercerían ninguna jurisdicción sobre el territorio, al igual que Guatemala, mientras estuvieran en conversaciones. Al igual que Lorenzo Montúfar fue designado para solventar definitivamente esta problemática. Esto hizo que se tardara mucho y tuvo que ser el mismo presidente Barrios el que se encargó de dar por concluido este tratado. Y de alguna manera, pues, las condiciones fueron totalmente desastrosas para Guatemala. Ustedes, dentro de este tratado, pues de alguna manera dice: la República Guatemala prescinde de la discusión que ha sostenido acerca de los derechos que le asisten sobre el territorio del estado de Chiapas y su departamento de Soconusco. Hay un artículo segundo que establece también que el tratado definitivo de límites entre Guatemala y México se celebra bajo la base de considerar a Chiapas y a Soconusco como parte integrante de los Estados Unidos mexicanos,
Artículo tercero. La República de Guatemala, satisfecha con el debido aprecio que México hace de su conducta y con el reconocimiento que son dignos y honrosos los elevados fines que inspiran lo convenido en artículos anteriores, no exigirá indemnización pecuniaria ni otra compensación por estímulo por motivos de estipulaciones precedentes. En el decreto 28 del artículo único, la Asamblea Nacional Legislativa, inspirándose en sus propios sentimientos y secundando los del pueblo de Guatemala, consigna el más expresivo y somete voto de gracias al señor general Justo Rufino Barrios por el arreglo definitivo de cuestión que se ha hecho mérito. Pase a ejecutivo para su publicación, ¿verdad? Aquí pueden haber otros elementos, pero si ustedes lo miran, está bien fácil para ustedes. No hubo mayor situación de oposición por parte del gobierno de Guatemala, pero se perdió una cantidad extraordinaria, especialmente de tierra para ustedes. No se aclararon muchas situaciones porque fue como una cuestión de carácter privado entre el presidente y las instituciones designadas por el gobierno mexicano. En algunos otros contextos hay diferentes formas de enfocar este tipo de situaciones o con Chiapas. De alguna manera se dice que Chiapas había decidido sus autoridades, porque cada quien tenía su propio gobierno, desligarse por la sencilla razón de que encontraba en México mayor grado de protección y mejores condiciones económicas que Guatemala podía permitirle. Y en el otro, de alguna manera, en Soconusco se dice que Guatemala, si en un momento determinado tuvo la idea de recuperar ese territorio por la fuerza o no dejarlo ir tan fácilmente, Guatemala era un país muy pequeño para poder entablar una actividad de guerra, especialmente con México. México nos hubiera sopapeado no sé cuántos días para ustedes, incluso hubiera abarcado mucho más territorio o incluso fuéramos parte de México. Existió temor también por parte de Justo Rufino Barrios en que pudiera haber un conflicto bélico y Guatemala de alguna manera no estaba preparada. Prácticamente se apoderaron de un territorio enorme, algo que les había pasado a ellos, especialmente a los mexicanos con los Estados Unidos, ¿verdad? Que perdieron mucho de su territorio, especialmente cuando se adentraron más colonizadores, especialmente a México. Entonces, Guatemala como que fue el patito de todo, pero nunca se dieron las condiciones necesarias para poder establecer claramente realmente qué fue lo que se suscitó entonces. Lo único que podemos tener bien claro es que de alguna manera pues se perdió un territorio muy vasto y muy rico que pertenecía especialmente a Guatemala. Va a haber también un intento de unión de Centroamérica y muerte especialmente de Barrios. El 28 de febrero de 1885 se emitió el decreto de Unión Centroamericana, el cual dentro de sus principales considerandos establece que el jefe de la República de Guatemala proclama la Unión de Centroamérica en una sola república, y en el cual Barrios asumiría el carácter de supremo jefe militar de Centroamérica y el ejercicio absoluto del mando total. Pues él expresaba ese tipo de situación. El problema es que no todos estaban de acuerdo con que fuera Barrios, que promovió la Unión Centroamericana. Había invitado a los diferentes jefes de Estado a visitar Guatemala y habían llegado, pues, de alguna manera, el gobernante de Salvador y Honduras, que a la vez eran muy buenos amigos con Barrios, porque de alguna manera, pues, se dice que gracias a él, pues, estaban gobernando en aquel entonces. Pero
ya a la hora de esencialmente de establecer este tipo de compromiso, no estuvieron de acuerdo. Entonces, especialmente lo que era Salvador no estaba de acuerdo. Guatemala de alguna manera logró reunir cierto número de, de combatientes, especialmente de Guatemala, parte de Honduras, pero de alguna manera el presidente Barrios muere en una batalla, especialmente en Chalchuapa, debido que por un momento, digamos, el batallón Jalapa se había sublevado, no estaba de acuerdo quien lo dirigía y tuvo que llegar personalmente Justo Rufino Barrios a hacerse cargo de este batallón. Y de alguna manera se dice que hay varias versiones de cómo se produjo la muerte especialmente. Se dice que Barrios había subido a una colina y desde ahí era un punto muy, muy fácil para que pudieran haberlo matado. Un francotirador dice que lo pegó un tiro y vino al suelo a ustedes. En otros libros se habla que especialmente había sido un miembro del batallón Jalapa, el mismo guatemalteco que lo había matado. Por ahí cayó su cabalgadura a ustedes. La muerte de alguna manera produjo confusión en las filas guatemaltecas, los soldados empezaron a desbaratarse, apenas lograron una retirada medianamente ordenada. Y con la muerte de Justo Rufino Barrios terminó una época en Guatemala. Tuvo, digamos, el sueño de la unificación centroamericana en una sola, pero le fue imposible. Y esto dio como resultado, de alguna manera, muchas situaciones adversas, especialmente que se dieron en aquel entonces. Hay otra cuestión que se habla especialmente con la muerte de Justo Rufino Barrios, parece como parte de la mitología. Cuando había caído de alguna manera Justo Rufino Barrios, cuando había sido herido, parece que llegó un joven, en aquel entonces, un valeroso, se dice valeroso guerrero, que de alguna manera ostentaba, digamos, el galones de sargento primero de la compañía de cadetes de la Escuela Politécnica. Se le acercó al tiempo que le ordenaba: cadete, los galones que lleva en el brazo, páseselos al manga. Desde ese momento, Adolfo B. Hall, sargento primero de compañía de cadetes y a la sazón instructor del batallón Jalapa, fue ascendido a coronel en pleno campo de batalla. Luchó con ardor y heroicidad hasta que una bala de cañón lo alcanzó y le destrozó horriblemente su cuerpo. Entonces, para los que no, Adolfo B. Hall ofrendó su vida en cumplimiento del deber y en aras del ideal centroamericanista. Por ello, el ejército, al reconocer, digamos, el valor, la entrega, el patriotismo de ese militar ilustre, registra el nombre del héroe como uno de los símbolos relevantes de la historia de la propia institución castrense. Y se ha perpetuado, digamos, su memoria al designar con el nombre Adolfo B. Hall los establecimientos militares de enseñanza media y ahora creo que es bachilleres también, que funcionan en diferentes departamentos del país, ¿verdad? Entonces, esto era especialmente la parte donde fallece especialmente el general Justo Rufino Barrios, como unas anécdotas que comentamos especialmente de la actividad política que se dio y cómo de alguna manera el poder lo embruteció, tratando de unificar la Centroamérica, lo cual era casi imposible porque cada gobernante también quería ser el que guiara especialmente la Unión Centroamericana. Desafortunadamente no creyó mucho en la
en la situación de que lo podían respaldar aquellas personas que él en un momento determinado había ayudado a ser presidentes como el de Salvador y Honduras, y los cuales no estuvieron de acuerdo en su designación. Después viene la muerte del general Justo Rufino Barrios, el 2 de abril, digamos, de 1885 en Chalchichop, con ideas progresistas. Únicamente beneficiaron a un grupo reducido de la población, que muy pronto entró en contradicción con las grandes mayorías desposeídas, llegándose a identificar sus intereses con los grupos conservadores de corte colonial. Le sucede en el gobierno del segundo designado Manuel Lisandro Gaviria. No ejerció ninguna dinámica, lo que hizo fue únicamente mantener algunas conquistas liberales, negociar tratados relativos a la Unión Centroamericana, se limitó a mantener algunas conquistas liberales, negociar tratados relativos a la Unión Centroamericana. Este fue el que quedó en lugar especialmente de Justo Rufino Barrios, Manuel Lisandro Varías. En 1891 convoca a elecciones, participan 2 candidatos en aquel entonces para ustedes. A elecciones el doctor Lorenzo Montúfar, el presidente José María Reina Barrios, ¿verdad? Pero antes le iba a pasar por lo menos algunas imágenes especialmente de algunos personajes en aquel entonces. Miguel García Granados es el de 10 quetzales y este de 5 billetes. Aquí se encuentran otros presidentes que de alguna manera, en otro contexto, siguieron en el país gobernando por mucho tiempo. Y el general Reina Barrios gana por tener el apoyo oficial de la magistratura el 15 de marzo de 1892. Reina Barrios tuvo serios problemas económicos que dieron lugar al cierre de la escuela, a la educación primaria en escuela de forma temporal. Se dice que su obra positiva fue la continuación del ferrocarril del norte iniciada por Barrios, llegando el mismo al rancho, carretera al Atlántico. Reina Barrios, bajo la influencia cultural y arquitectónica de sus viajes a Francia, inició un desarrollo urbano en la ciudad de Guatemala, surgiendo el Boulevard 30 de Junio, hoy llamado la Avenida La Reforma, entre otros monumentos dedicados a la Reforma Liberal. El puente de la Barranquilla es aquel que está ahí por el Estadio Nacional, uno que es bien angosto, y organizó las primeras ferias a nivel centroamericano. Este personaje, Reina Barrios, que se habla en este entonces, de alguna manera se puede vivir una gran vida, dice, en aquel entonces, especialmente trajo un poquito de la tacita de plata que se dio en aquel entonces en Francia, y lo que vino fue a ponerlo en práctica, especialmente en Guatemala. Pero eso significó el abaratamiento especialmente de la mano de obra en aquel entonces. Reina Barrios se decía que había sido más o menos familiar, especialmente de Justo Rufino Barrios. Y en el cual tuvo, digamos, muchos conflictos, por ejemplo, Reinita Barrios. A pesar de que se terminó de construir, digamos, parte de la infraestructura y todo, pues dilapidó demasiado el dinero, especialmente se fue a vivir como 6 meses o 3 meses a lo que era a Francia, e introdujo estos cambios para algunos muy significativos, pero para otros era prácticamente dejar más empobrecida la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Digamos, a pesar de que dio claras demostraciones de un comportamiento, digamos, cotidiano y sencillo y pacífico, de alguna manera, pues no logró alcanzar la meta en aquel entonces, ¿verdad?
estas otras partes de algunas imágenes de cómo era anteriormente la ciudad de Guatemala. Parte de la 18 calle, los muelles en aquel entonces todavía bien terminados cuando uno va al puerto, ahora ya son pedazos los que hay, lo que es esencialmente el tren muy famoso en aquel entonces. También era una fuente de ingresos de la economía informal, habían vagones de primera y de segunda, ¿va? Es el puente todavía que nos acerca a lo que es ahí por el Banco de Guatemala, puente de Belice, todavía en todas sus dimensiones, como de alguna manera en aquel entonces se establecía. Y se dice que el presidente José María Reina Barrios, que había sido elegido más adelante, fue asesinado el 8 de febrero de 1898, ahí por enfrente donde está a una iglesia que se llama Pare de Suplir, ahí cabal. Antes estaba ahí el Liceo Canadiense, creo, en la 9ª calle y 4ª avenida de la zona 1. Se dice que el presidente hacia el domicilio de un amante, cuando a boca de jarro le encajaron en la boca un disparo que le provocó la muerte. El asesino fue un inglés llamado Edgar Solinger, que de alguna manera corrió la misma suerte que en el propio escenario de los hechos. Se dice que este había sido empleado de una familia especialmente de Quetzaltenango, París, y aparentemente actuó por su propia cuenta para vengar la muerte especialmente de su patrón Juan Aparicio, y en la cual se le atribuía especialmente al presidente José María Reina Barrios, que lo había mandado a matar. Sin embargo, ese todavía, como las otras muertes de algunos presidentes en Guatemala, que siempre quedaron en la imaginación, especialmente de las personas, especialmente el de José María Reina Barrios y el del presidente Carlos Castillo Armas, que fue muerto especialmente en el subterráneo, especialmente el Palacio Nacional, ¿verdad? Entonces, son situaciones que en un momento determinado se establecieron. Esta era otra imagen, especialmente del gobernante que estuvo por mucho tiempo dominando la escena, especialmente de Guatemala, como por 22 años. Ha sido el presidente que más tiempo ha estado, 22 años, y que de alguna manera pues modificó continua y constantemente las elecciones para poderse elegir. El asesinato de Reina Barrios pues obligó a nombrar como presidente al licenciado Manuel Estrada Cabrera, quien posteriormente, mediante elecciones llevadas a cabo, asume la presidencia y gobierna por espacio de 22 años, constituyendo una de las dictaduras más violentas que el país ha sufrido. Era el llamado régimen cabrerista. La presencia del imperialismo norteamericano y su influencia en el desarrollo económico del país, y no se diga de toda Centroamérica. A nivel mundial, el café, al que Inglaterra actuaba como el cliente principal, fue completada a principios del siglo XX por una vinculación a través del banano, en la que Estados Unidos actuaba como socio mayoritario de la empresa, acontecimiento posible dentro de lo que es el espíritu liberal que oficialmente proclamaba. Esta era una de las fiestas que generalmente se le daba al presidente, se llamaban las fiestas Minerva, donde hoy es actualmente el Hipódromo del Norte. Ahí llegaban especialmente las escuelas, colegios y todo a darle pleitesía, especialmente al gobernante. Muchos llegaban incluso a saludarlo personalmente para pedirles un favor de algún familiar que estuviera detenido o para alguna plaza, ¿va? Pero era una adoración y era una situación de quedar bien con el gobernante en aquel entonces para ganarse los favores de este. En ese entonces, don Manuel Estrada Cabrera, pues era abogado y notario también en Quetzaltenango.
se le consideraba el campeón de los dictadores. Estos fronticios también estaban en la parte del Templo Minerva, donde está el mapa de relieve actualmente. Era una belleza, pero de alguna manera fueron destruidos por los terremotos en Guatemala. Este era más o menos donde está aquí este torito, que está en la avenida de la Reforma. Había un asilo de ancianos, el cual llevaba el nombre especialmente de la mamá de Manuel Estrada Cabrera. Todo relacionado con él, incluso durante la universidad cambió de nombre. Durante esta época ya no se llamó Universidad de San Carlos, sino Universidad Manuel Estrada Cabrera. Esta es la Escuela Normal Central para Varones, que está en la parte por la Aurora, hasta por el zoológico. En aquel entonces, antigüedad, este tipo de edificios. Entonces, la inversión bananera con el gobierno de Manuel Estrada Cabrera se inicia en Guatemala lo que son los monopolios a partir de 1898 a 1920, 22 años de gobiernos, y a partir de 1901 van a hacer su ingreso, especialmente las empresas monopolistas norteamericanos en Guatemala. Precisamente la inversión bananera exclusivamente de capital norteamericano no podía producirse sino a comienzos del presente siglo, cuando los recursos de capital y técnica industriales se hicieron rentable negocio. Transporte, se empezó a dar lo que era el transporte refrigerado. Transporte refrigerado, construcción de ferrocarriles y la mayor velocidad en la navegación marítima. El desarrollo del capitalismo conlleva también una repartición de la superficie de la tierra por las grandes potencias. En Centroamérica, la inversión de bananos se establece por medio de contratos con concesiones ferroviarias o transporte marítimo. Aquí era lo que les decía, en 1901 se va a suscribir el primer convenio del transporte regular durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Las mayores ventajas de este contrato lo van a tener las compañías bananeras estadounidenses. Ejemplo, un pago de 30,000 pesos anuales que el gobierno de Cabrera otorgaba a estas empresas por los servicios que le prestan por la UCO. Pero se les olvidaba también que estas empresas no solo trabajaban para el gobierno, sino también lo hacían de forma individual, especialmente con los comerciantes guatemaltecos, ¿verdad? Después se firma otro contrato con la IRCA transfiriéndole lo que es el muelle de Puerto Barrios, así como todo el material rodante, edificios, líneas y equipos y demás bienes que el gobierno había comprado para el ferrocarril del norte, otorgándole dicha concesión por espacio de 99 años. Creo que se hubiera terminado en el 2003 o 2004 por ahí. Pero fíjense que aquí la barbaridad que se comete es que se le dan estas concesiones a estas empresas, especialmente a la UFCO, a la United Fruit Company, a la IRCA, Ferrocarriles de Guatemala. El primer contrato era para poder trasladar especialmente vía marítima lo que era el correo, pero eso fue nada más que una argucia para poder introducir directamente las empresas bananeras en el país. En este caso, en el muelle de Puerto Barrios, con el gobierno de liberales, especialmente de Justo Porfirio Barrios, ya se habían empezado a manifestar ciertos ramales, ya terminado para ustedes, y lo que van a hacer los gringos es terminarlo, pero todo el material que ya existía pasó a ser propiedad de los gringos, se lo regalaron para ustedes, y aparte de regalarle todo este material, les regalaron miles de hectáreas de tierra en esta región del país, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, gratis a ustedes, con una sociedad indígena muy pobre, a ustedes, mestizos muy pobres, que necesitaban tierra y estas les fueron regaladas en grandes cantidades a estas empresas monopolistas que ni siquiera las iban a trabajar, a ustedes. Esto es como podemos manifestar
las empresas bananeras, la opresión que tenían especialmente contra el sector guatemalteco. Y esto era, siguiendo lo anterior, para que la compañía construyera escasamente 62 millas, comprendía del Rencho a la ciudad de Guatemala, al mismo tiempo Estados Unidos, para velar por sus intereses económicos, para que los países de Centroamérica mantengan la paz y la armonía, solicita a México que se sirva dar intermediario con los demás países del área que con el propósito que se mantenga la paz y la armonía. Este pacto de Mar, que se firmó en 1906, puso fin al conflicto entre Guatemala, Salvador y Honduras, estando presente en el mismo los demás países del agua, Nicaragua y Costa Rica. Se recuerdan que siempre les he mencionado que siempre dentro de lo que era la Federación Centroamericana con José Arce y con Francisco Morazán, siempre existieron las rivalidades, especialmente entre Guatemala, Salvador y Honduras. E incluso se temía que de alguna manera Salvador, durante este gobierno de Manuel Estrada Cabrera, quisiera invadir Guatemala. Pero el afincamiento y las oportunidades y todos los beneficios que el gobierno de Manuel Estrada Cabrera había otorgado a las empresas bananeras hizo que de alguna manera los gringos intervinieran y de alguna manera se evitara este tipo de confrontación, y por eso se firmó este tratado. En dicho pacto se establecieron especialmente el 28, perdón, que no me deja pasar. El 28 de junio de 1914 también son asesinados los archiduques de Austria, los herederos del trono. En Austria, lo que da origen a la Primera Guerra Mundial, los países de Europa y América respaldan cada quien a un determinado grupo. Francia, Rusia e Inglaterra, junto con los Estados Unidos, apoyan a Austria, mientras que Alemania, Hungría e Italia apoyarán a Serbia. Guatemala se declara neutral. ¿Y qué importaba a ustedes como que fuera la gran nación en aquel entonces? Sin embargo, tiene consecuencias económicas para Guatemala, ya que Alemania es el mayor productor del café. Sin embargo, a raíz de estos acontecimientos, los alemanes son expropiados todos sus bienes, no solo del café, sino también de azúcar, energía eléctrica por el gobierno cabrerista. Para los alemanes no había sido complicado, ya que recibía el apoyo de los bancos. Guatemala no poder obtener las refacciones que habían expropiado especialmente a los alemanes, se hace necesaria para el mantenimiento de dicha maquinaria. Se ve en la necesidad de vender a los Estados Unidos lo que era el fluido de la empresa, del fluido eléctrico, o sea, la empresa eléctrica, digamos. Estados Unidos monopoliza entonces la energía eléctrica, el transporte naviero, el transporte aéreo, el teléfono en toda Centroamérica. Prácticamente tiene maniatada a todas Centroamérica, ¿verdad? Porque tiene las principales instituciones a su cargo. Manuel Estrada Cabrera pues fue impopular ante su pueblo, entreguista de los bienes del Estado a los Estados Unidos, mantuvo la zozobra, represión, etcétera. En el área educativa, además de padecer limitaciones económicas e ideológicas, la educación terminó eminentemente militarizada y se celebraban especialmente lo que eran las fiestas minervas. La universidad quedó reducida al capricho del gobernante. Políticamente, la clase media y grupos vinculados a los conservadores llegaron al poder durante este gobierno. El malestar contra el presidente Cabrera hace que se creen nuevos grupos. Algo muy interesante que se va a dar en 1920. Aquí se va a crear, digamos, el movimiento unionista, que fue en un primer momento el que representó, que tomó como bandera Arzú en su tiempo para presidente.
Los obreros actuaban para no seguir siendo utilizados para realizar obras públicas o privadas, recibiendo pagos miserables. Los chanques o familias sanguinarias propugnaban por un cambio, romper con el dictador y dar paso a nuevas ideas liberales. El movimiento tenía como ideales, ¿verdad ustedes? El movimiento que se creó, porque había sido conformado por diferentes sectores, ¿verdad ustedes? Tanto el sector de trabajadores, la clase obrera, como la gente que tenía plata, ustedes, los chancles o familias adineradas. Aparentemente el movimiento no tenía como idea quitar del poder a Estrada Cabrera, sino como elevar la educación y privada y los respetos de los derechos humanos, la defensa de no reelección, la libre, etcétera. Pero no era así, ¿va? La iglesia apoyó fuertemente este movimiento y la unión de este movimiento quedó legalizada a través de un documento llamado el Acta de los Tres Dobleces del 25 de diciembre de 1919. Y en ningún momento dice, se mencionó que su creación obedecía al deseo de derrocar al presidente Cabrera. Todo lo contrario, entre sus objetivos hablaban de la Unión Centroamericana, el respeto de los derechos de los ciudadanos, la estabilidad económica, etcétera, situación tal que no provocó la malicia en el gobernante. La firma de este documento lo hicieron por separado entre los obreros y lo que era la clase dominante. Aquí está don Carlos Herrera, don Manuel Estrada Cabrera, Lisandro Varías y Reinita Barrios. Derrocado el presidente Manuel Estrada Cabrera, llega al poder el ciudadano don Carlos Herrera, terrateniente, hombre de negocios, conservador. Logró reformas constitucionales como garantía de la libertad del individuo, prohibición de concesiones especiales al Ejecutivo, 4 años como tiempo para ejercer la presidencia, la defensa de la nueva reelección, limitación de las concesiones de los monopolios norteamericanos, que la limitación a las concesiones monopolistas, le va a cobrar factura más adelante, especialmente en la situación de pedirle incluso la renuncia especialmente a este presidente. También defensa de la justa remuneración, trabajo, creación de instituciones tendientes a defender la vida, la salud y el trabajo de los asalariados, el derecho a huelga, que también fue otro elemento importante que de alguna manera fue un detonante para que de alguna manera ya no siguiera en el poder, especialmente don Manuel Estrada como este presidente de turno a ustedes. También había propugnado lo que era la iniciativa a lo que era esencialmente la autonomía municipal, la autonomía universitaria, que de alguna manera pues no se dieron a ustedes, no se lo permitieron más que todo. Don Carlos Herrera pues no era un político muy docto en esta situación, entonces fue fácil presa especialmente para que le pudieran dar un golpe de Estado. En materia económica también suprimió un contrato especialmente entre dos instituciones, Pendes y Williamson, y la empresa eléctrica para el alumbrado de la capital, y a lesionar especialmente los intereses norteamericanos, le costó especialmente la caída a Carlos Herrera. Iba a llegar en su lugar José María Orellana, preferido por el gobierno de los Estados Unidos. Dentro de sus logros, creación del Observatorio Meteorológico, arrendamiento de las máquinas del río Motagua, vigencia del contrato Méndez-Williams, opera la radio tropical, después llamado Guatelba. Ustedes, don Carlos Herrera, creación del quetzal como moneda nacional, muere súbitamente Orellana, se convoca a elecciones y resulta ganador don Lázaro Chacón. Con Lázaro Chacón también con él se crea la dirección, era un militar de la escuela, digamos, politécnica originario de Zacapa, usted. Era un personaje sin ambiciones políticas y, digamos, sin antecedentes relevantes en el ámbito de la política nacional. Una de las primeras medidas que al asumir la presidencia fue restablecer las vigencias de las garantías constitucionales que se encontraban aún suspendidas.
convocó a elección correspondiente, se convocó como postulado a candidato por el Partido Federalista. Entonces, era un personaje con bastante visión de cambio a ustedes. Con él se crea la Dirección de Aeronáutica Civil, la Aviación Militar, el crédito hipotecario. En materia educativa promulga la Ley Orgánica Educativa, la Escuela para Maestros de Párvulos, Escuela para Maestras de Mujeres y Hombres, Escuela Normal Superior, que era la Facultad de Humanidades. Se dice que va a dejar el poder, especialmente por una enfermedad, especialmente un derrame que se le da en aquel momento. Y va a llegar en su lugar, van a haber otros presidentes de turno, van a estar por días o por meses, como Baudilio Palma, Manuel Oriana, José María Reina Andrade, hasta que se va a convocar a elecciones y va a llegar don Jorge Ubico, que con él vamos a hacer una mención especial en la próxima clase. Son 14 años también que ha estado don Jorge Ubico en el poder militar, de muy buena cepa, ¿va? Ustedes con muchas características especiales, todavía se pueden oír, bueno, ahora ya casi no, pero en mi tiempo se oían cosas especialmente de las personas que decían, usted puede dejar las puertas abiertas de su casa, que no había problema. En aquel tiempo, con 2 veces que una persona llegara arrestada, era más que suficiente para aplicarle la ley fuga, ¿va? Ojo por ojo, diente por diente, era él, para ustedes. Cuando llegaba a las comunidades indígenas, a veces llegaba en moto o en caballo, ¿va? Prácticamente la gente maya lo miraba como un diosito, ¿va? Era muy protector, especialmente de los sectores indígenas, ¿va? Pero tuvo también sus decalabros. En el plano laboral se dio la ley contra la vagancia, la ley de vialidad, creación de la cédula de vecindad, leyes que garantizaron mano de obra en las fincas de café. Se mantuvieron siempre los privilegios de los monopolios norteamericanos. Este va a ser casi uno de los últimos presidentes antes de que se pase a dar lo que va a ser la Revolución de Octubre de 1944. Es un gobierno muy especial, militar muy designado, venía de una familia especialmente cafetalero, político y militar, digamos, de vocación. De alguna manera obtuvo el grado incluso a veces de subteniente a una temprana edad de 23 años. Apenas ya era coronel del ejército, con lo cual estableció un récord nunca superado, pero son situaciones en aquel entonces para ustedes. Nació en Guatemala y va a morir en Nueva Orleans después que es depuesto, especialmente en 1944. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy, patocos, y nos veríamos en la próxima clase. Creo que es el próximo lunes, digo yo. Entonces no se les olvide que no hay clases el día martes ni miércoles, sino nos miraríamos el próximo día lunes. Que tengan muy feliz tarde, patocos, cuídense mucho, Dios los bendiga. Gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias por la clase.